Nada, yo cuando abro la imagen después no veo más la chat. Da nada, ¿ya? Así que si no contesto, porque no tengo que dejar de disminuir la ampliación de la imagen. Como esto, por ejemplo, ahí la aumenté. Pero aumentarla no veo cuál fue la última diapositiva que quedamos. ¿Y Felipe está presente por ahí o no? Felipe Amaro. Profe, hola. ¿Sí? Hola. Quedamos en moléculas en los hemidesmosomas. Ya, en la número que antes me decía me decía en qué imagen quedaba yo. Eh, ¿Les contó algo Amaro? O sea, Felipe. Algo Hola, como profe, ¿qué que. pasó? No, que ayer me pillé al profe en el súper. Ahí nos conocimos, ¿cierto, Felipe? Sí. Esas son las casualidades de la vida. ¿Eh? Si lo supiera algo que ocurren siempre, cosas así que uno no tiene explicación. No tiene explicación. Yo le voy a decir que como viaje de matrimonio, nos fuimos a Argentina. Llegamos tarde a Argentina, como a las 10 o 11 de la noche. Y si usted no conoce una ciudad, no hay a dónde alojarse. Y ahí estábamos dando vueltas, de repente alguien me dice, Che Molina. Dije yo, en Buenos Aires, ¿quién te conoce? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Le conté, pues, en viaje de luna de miel. Y no tengo dónde quedarme. Che Molina, ándate a mi hotel. Me dijo, yo ministro un hotel. Mira las cosas de la vida. Son cosas que uno no se puede esperar. Con Felipe nos encontramos así, pero que no hubiésemos dicho, oye, Felipe, no sé qué hora era. ¿Qué te parece si nos juntamos ahí? No nos encontramos nunca. Pero él estaba detrás de mí, po. Yo no lo había visto, hasta yo estaba cancelando lo que estaba adquiriendo. Y él escuchó mi nombre, porque me conocen ahí en ese supermercado, porque voy siempre. Y como soy el que va a hacer las compras, antes las hacía con mi señora, Coca-Cola por si acaso. Wow, despertó mi alarma viviente, ese mi fiel compañera. Es sentidora, cualquier ruido extraño ladra, por eso confío mucho en ella. Entonces, las cosas de la vida, ¿no es cierto, Felipe? Sí, pura casualidad. Yo ni siquiera voy a este súper. Yo soy Felipe, me dice, ¿quién es Felipe? Amara, ya, perfecto. Así son las cosas. Bueno, uno se encuentra en las zonas más inesperadas. Siempre hay un programa, siempre hay un chileno, dice. Y eso es verdad. Siempre hay un chileno. Oye, ¿por qué razón no dejé en rojo lo que dejamos pendiente? Que extraño, ¿ah? Bueno, estábamos aquí entonces, lo de mi hemosoma, ¿cierto? Todo el Denis imagen, ampliémosla. Indudablemente cuando uno hace el análisis de esta, tengo otro chat. ¿Qué me dice el otro? Hola, profe, ¿conoces? ¿Por qué? ¿Qué confusión en el link del martes? O sea, perdón, el jueves. Qué extraño. Bueno, entonces, eh, cuando uno hace un análisis de las uniones intercelulares, bueno, buenos días a todos, pues, ¿no es cierto? Como el programa de televisión nacional. Eh, Tiene que diferenciar entonces las uniones adherentes, que son los lados laterales, como tenemos, ¿no es cierto? Las zónulas adherentes, las máculas adherentes. Tenemos una serie de uniones, las interdigitaciones. Hemos visto también que existen, ¿no es cierto?, las ICAM, las cadeninas, que también constituyen una adhesión entre las células, pero en la base también tienen que estar adheridos, si no se desprenden con facilidad. Entonces tienen dos tipos de uniones en las regiones basales, que son los hemiosomas y entonces las adhesiones focales o uniones focales.
donde podemos decir un resumen que los hemimosomas indudablemente participan los filamentos intermedios que están acá, los tonofilamentos, filamentos de queratina, ¿cierto? Yo no sé si compartí con ustedes, estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Bueno, entonces aparece entonces el epitelio que necesita una adhesión fuerte y estable en tejido conectivo. Indudablemente que sí, porque los filamentos intermedios son mucho más resistentes que los filamentos de actina. Entonces, si nosotros vamos analizando, aquí tengo, por ejemplo, la constitución de hemidesmosoma, y ya estamos viendo que en la placa de fijación, ¿no es cierto? Esta es la placa de fijación o placa de adhesión, se están uniendo entonces estos tonos filamentos. Y aquí, ¿no es cierto? Hay proteínas transmembranares que son las integrinas, y ahí tenemos el colágeno 17, ese es el color rosado. Y este está en conexión entonces a otros tipos de moléculas que son las lamininas que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? El colágeno tipo 3, ya que esas son las fibras reticulares, y está es el colágeno, ¿no es cierto? Tipo 4, 7, perdón, que están acá. Este es el colágeno tipo 3 que están entonces uniéndose al colágeno tipo, se me perdió, ahí estamos, se me pierde el puntero, ahí está. Entonces, este es el colágeno tipo 3 o las fibras reticulares que se unen entonces al colágeno tipo 7. Bien, aquí entonces, esa sería la última imagen que estábamos analizando, ¿cierto? Aquí tengo cómo se adhiere el, el epitelio a el epitelio, el tejido epitelial. Aquí tengo un núcleo, un citoplasma, aquí tengo los filamentos, y ahí tengo la placa de fijación, y ahí tengo la membrana basal. Y esas estructuras que tengo ahí son fibras reticulares que están ahí, esas, ¿ya? Entonces, si analizamos, existen tres proteínas que están aquí participando en las uniones de los hemidesmosomas. Tenemos una de ellas tenemos la plectina, esta que está acá, de color, esta de color en naranjo, ¿ya? Esta de color naranjo, entonces la plectina que está interaccionando con los filamentos de intermedio. Eso tiene un peso molecular de 450 kilodalton y se une a la placa de adhesión o plaquificación del hemidesmosoma. Estudios recientes indican que esta plectina entonces también intercruza con los microtúbulos, filamentos de actina y la miosina 2. O sea, por lo tanto, la plectina realiza uniones de puentes e integra todos los elementos del citoesqueleto, esta plectina. Y la otra molécula que está participando es esta proteína BP230, S230 significa el peso molecular que tiene, ¿ya? Y esto es una proteína que se sacó por una patología, ¿no es cierto?, que se denomina el penfijoide ampollar o ampular, ampolla porque forman ampollas, ¿ya? Esta tiene 250 kilodalton y fija los elementos intermedios también. Esta es de color celeste, ¿ok? Y que entonces se adhieren a la placa de fijación, esa que está acá como un botón, o placa de fijación o placa de adhesión, ¿no es cierto? Y la falta de esta proteína, fíjese, provoca entonces una 230 entonces genera una patología. Causa entonces, ¿no es cierto?, el pengifoide ampullar, que es una enfermedad entonces característica clínica de formación de ampolla. La piel se le forma verdadera ampolla, que distinta, ¿no es cierto?, al desprendimiento de la piel, que digamos, epidermolis y bullosa. Ahí, ¿no es cierto?, la alteración del gen que genera entonces este filamento tono, filamento intermedio. Entonces ahí se desprende todo el epitelio. Ahí se le denomina piel de cristal, ¿ya? Porque se va desprendiendo y va quedando entonces espacios libres de tejido conectivo, hay sangramiento, qué sé yo, dolor, por supuesto. Entonces, a falta de esta proteína genera entonces esta patología, el pengifoide ampollar, entonces que se caracteriza clínicamente por la formación de ampollas. Las personas entonces que padecen esta enfermedad hacen anticuerpos, sintetizan entonces inmunoglobulinas dirigidos contra los componentes del hemosoma, ¿ya? Incluyen anticuerpos contra entonces BP, pengifoide, entonces bulloso, de 230 y el colágeno tipo 17. El colágeno tipo 17, este que está acá de color rosado.
Y por esta razón, entonces, el BP230 también se le denomina antígeno 1 del pengifoide ampular, ¿ya? BP, pengifoide bullosa, AG, el antígeno. Las cosas. Es que me está trabajando, mi hijo trabaja en Zoom para Santiago. Recibe ingeniero y está trabajando, ingeniero eléctrico. Y le mandaron algo vía una compañía que lamentablemente le encargaron unas cosas comestibles de aquí para allá y se las robaron. No sé si en transporte de Santiago, ya los repartió de Santiago. Se le envió a su tutor. Entonces está muy asombrado que llegue este paquete entero. Así son los chilenos, lamentablemente. ¿Cómo abren encomiendas? Y se lo mandó a su tutor, que fue el doctor que hizo su tesis, que estaba en Suecia y llegó a Chile a visitar y le mandó un regalo. Miel de esta zona, por ejemplo, de Ulmo, que en Santiago no hay. Y otros comestibles que se los sacaron, se los robaron. Qué viaje. Así somos Chile. Pues en Europa dicen, Chile son ladrones. Yo no lo soy, pero la gran mayoría sí. Ay, estoy curioso. Bueno, entonces esto se llama antígeno 1 del pengifoide empollar, entonces, por eso esas siglas, ¿ya? Pengifoide bulloso ampular, entonces, AG, que significa antígeno. Tipo 1 porque es un tipo, ¿no es cierto? Y de la molécula, entonces, y de molécula de colágeno tipo 17, ¿ya? Que se llama antígeno 2. Por eso tiene esta sigla, pengifoide empollar, pengifoide bullosa, ¿ya? Y antígeno, AG. El antígeno se abreviaría A y G minúscula, ya tipo 2, o también llamada BP180 por su peso molecular. Son inmunoglobulinas que se hacen entonces contra estas alteraciones moleculares. Y tenemos la herbina, esa de color verde, esta que está acá, y que tiene un peso molecular inferior y que se relaciona entonces media con la asociación de la BP, ¿no es cierto? Parece parece un tipo de enseñanza de P230 y también con las integrinas que están aquí abajo. Hemos analizado entonces todas las interacciones que se producen entonces con esta placa de fijación. Veamos ahora, me río, disculpen, la empresa le manda regalos para el 18, mi hijo. Disculpe, esto es lapsus. Que estoy mirando. Bien, sigamos entonces, veamos qué es lo que está pasando en esta región. Entonces, en esa región, ¿no es cierto?, que se conecta con la membrana nasal, ¿no es cierto?, tenemos la presencia entonces de el contraste con el demosoma, bueno, el contraste porque este es la mitad de un demosoma nomás. Entonces, cuya proteína transmembrana pertenece a las familias caderinas, en los hemimosomas, dependiente de calcio, la mayoría de las proteínas encontradas, entonces los hemimosomas pertenecen entonces a receptores de la matriz denominada integrina. ¿Cuáles, por ejemplo? Aquí tenemos la alfa 6, beta 4. Entonces, la integrina alfa 6, beta 4, la puse al revés aquí yo, y lo voy a arreglar porque si no ustedes me van a decir que yo escribo una cosa distinta a lo que parece, o lo que digo. Alfa 6, beta 4. Ok, grabamos entonces. Entonces esta molécula es la integrina, un tipo de integrina. Entonces esta alfa 6, beta 4, ¿no es cierto? Alfa 6, beta 4, una molécula que contiene entonces dos cadenas polipeptídicas o de polipéptidos.
su dominio extracelular ingresa entonces en la membrana basal. Esta es la membrana basal, esta que está acá, esa es la membrana basal, que está escrito ahí. ¿Ya? E interactúa entonces con la superestructura de colágeno tipo 4. ¿Cuál es la superestructura? Esta estructura con esta que está aquí. Ay, 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 ¿dónde está mi puntero? Ya, opción de puntero, se me pierde. Esto que está aquí todo rosado. Esta es la superestructura de colágeno tipo 4, esta. Entonces interactúa, ¿no es cierto?, al atravesar transmembranal, ¿no es cierto?, con esta superestructura que se encuentra en la membrana basal, ¿ya?, del colágeno tipo 4, que contiene entonces la laminina, T32, esa que está ahí. La T32 es el peso molecular y otras proteínas también que son glicoproteínas. La laminina es una glicoproteína, la entactina, nidógeno y perlecano, que son entonces 3 moléculas que son glicoproteínas que vamos a ver ya en los tejidos conectivos. Ya, porque eso pertenece a la sustancia entonces fundamental, la morfa. No quiero distraerme, pero es un componente entonces denominado las glicoproteínas. En la superficie extracelular ahora, ¿ya?, del hemiosoma, ¿ya? Entonces, esta molécula de laminina forma entonces filamentos de anclaje, ¿ya? Y entonces, con apariencia de hilos que se extiende en la molécula de la integrina, esta es la integrina, está de color amarillo, ¿ya?, hasta la estructura de la membrana basal, se extiende hasta acá, ¿se fija? Y ahí la interacción entonces de la laminina interactúa con esta laminina 332 y la interina 4 alfa 4 beta 6, la escribí al revés también, no se fija, disculpen, ¿eh? Déjeme arreglarla. Alfa 6 beta 4, alfa 6 beta 4, pero ahora perdí beta 4, perdí. Insertar entonces, ¿qué colocamos aquí? Aquí está, símbolo, que el símbolo alfa, y ahora ahí está, insertar. Ok, insertamos el alfa. Ok, grabamos y ampliamos. Ok, ya está. Disculpe la dislexia al escribirlo. Entonces, alfa 6 beta 4, ¿ya? Entonces interactúa y estabiliza los hemiosomas, y en especial en la formación entonces del hemiosoma y el mantenimiento de las lesiones apicales, y eso es lo que hace. Mantiene entonces, epitelial, perdón, el mantenimiento epitelial, mantiene entonces toda esta integración para que no se pueda desprender. Y la mutación del gen que codifica la cadena de laminina causa entonces, esa es la que produce la epidermólisis, ¿no es cierto?, ampular de la unión. Otra entonces enfermedad cutánea, pero aquí se desprende toda la piel. Acuérdense que también participa, ¿no es cierto?, el gen que codifica mal entonces los filamentos intermedios de queratina. Son todas patologías que uno después cuando lo ve en clínica dice, ¿por qué se produce eso? Entonces tiene que recordar, ¿no es cierto? Aquí son alteraciones genéticas, ¿ok? Y contra la genética no podemos paliar, pero no mejorar, ¿ok? Paliar el dolor, nada más que eso. Bueno, pero ¿qué nos falta ahora? Nos falta analizar, ¿no es cierto?, el colágeno el tipo 17, este que está acá, ¿ya? O el BP180 también llamado. Opciones puntero. Entonces, esta molécula tiene un peso molecular de 180 kilogramos, por eso se llama BP180, ¿ya?, que regula la expresión y función de la laminina. Esta está regulando entonces a esta, fíjense, esta está regulando a esta molécula, ¿ya? Y entonces, en modelos experimentales, el colágeno tipo 17 inhibe la migración de las células endoteliales durante la angiogénesis y regula la migración de los queratinocitos en la piel. La angiogénesis después de una cirugía, ¿no es cierto?, se rompe muchos vasos sanguíneos, muchos capilares. Entonces, pero tiene que restituirse la microcirculación. ¿Y quién entonces regula la microcirculación? Son unas células que vamos a ver, ¿no es cierto?, que se encuentran, o son las células endoteliales que van formando nuevos capilares para ir entonces a irrigar la zona que fue
de alguna interrumpida la circulación. Y con eso restituye entonces la alimentación, nutrientes a los epitelios. Y la otra que participan también en la angiogénesis son los pericitos, que están por fuera de estas células. Entonces, en este caso, esta célula entonces inhibe la integración de las células endoteliales durante la angiogénesis. Es como la proyección de células hasta que restituye entonces en esa región la microcirculación. Porque en una cirugía, ¿no es cierto?, hay muchos vasos sanguíneos que se van cortando, rompiendo y se van cauterizando para no generar hemorragias. Y tengo otra, la CD150, otra proteína que es Croton Determination, ¿no es cierto?, que no lo tengo acá, tiene 32, es una molécula muy pequeña, 32 kilodalton, y que es una glicoproteína que participa en la acumulación de receptores de integrina para facilitar las interacciones de la célula y matriz extracelular. Entonces, lo que tenemos que tener, entonces, yo la quería poner por acá, ¿no es cierto?, pero que indudablemente tengo tanto nombre que trato de obviar, ¿no es cierto?, para no provocar tanta confusión en el aprendizaje. De tal manera que los filamentos de anclaje son todas estas moléculas que tengo acá abajo, ¿no es cierto? Estos, por ejemplo, filamentos de anclaje, que forman entonces, están formadas por las lamininas, ¿no es cierto? Y molécula de colágeno, ¿no es cierto? Tipo 17. Fija entonces la membrana basal, la célula epitelial, a la lámina basal, o sea, a la membrana basal subyacente. Lámina basal o membrana basal, lo mismo. La fibra de anclaje, que es esta proteína que tengo acá, este colágeno tipo 7, ¿ya? Fija entonces la membrana basal, esta que está acá, fíjese cómo se pone aquí con la membrana basal, y se fija la fibra reticular, esta que está acá, que es el colágeno tipo 3. Entonces, son verdaderas como anclas de los botes que se sujetan al cimiento del mar o del lago, ¿ya? Entonces se agarran ahí, ¿no es cierto? Y no hay desprendimiento epitelial porque tengo toda una serie de proteínas, las integrinas, que son muy resistentes, ¿ya? Y se van fijando en esta placa de fijación. Entonces, estos todos son las moléculas que están participando entonces en los hemiemosomas, ¿ya? Como ese, por ejemplo, ¿ya? Aquí tengo un hemiemosoma, la flecha está mostrando la placa de fijación, ¿ya? Y estos son los filamentos intermedios que tengo acá, de un epitelio gingival. El epitelio gingival, el epitelio que está, el que se ve, el borde de la encía, que es muy resistente a la fuerza masticatoria porque va impactando cuando estamos comiendo, cortando, ¿no es cierto?, con los incisivos, va impactando ese epitelio. Entonces tiene que ser muy resistente para que no se desprenda la unión dentoepitelial, porque si no, ¿no es cierto?, se producen infecciones, la periodontitis, ¿no es cierto?, porque queda un espacio, ¿no es cierto?, muy grande y entran bacterias. Y la que hoy ahora oral, la salida, es la que hay mayor cantidad de bacterias. Increíble, increíble, ¿no es cierto? De todo tipo de bacterias. Cuando vean microbiología van a ver la cantidad de bacterias que tiene la salida. Es impresionante. No así el perrito. El perrito tiene sustancias bactericidas que las mata, por eso el campesino cuando están, ¿no es cierto?, con una herida, dejan que el perrito les saque, ¿no es cierto?, esas células escamativas y le van sanando, curando entonces la herida, porque tiene acción antibacteriana. La salida del perro. Nuestros amiguitos. Yo tengo una chiquitita, una perrita chiquitita. Tuve un perro, pero me aburrí con el perro. Falleció. No lo regalé, falleció en nuestra casa. Fue un gran dolor que supimos todos. Un perro. Ay, me rebalé. Es lo más triste ver un perro anciano. Es lo más triste. Por eso algunos optan por la eutanasia. Nosotros lo dejamos vivir, pero lo cuidamos hasta última hora. Falleció de viejo, pobre perrito. Y adquirimos una perrita, Fox Terrier chiquitita de casa. Esa es mi alarma viviente, digo yo, pero no salió nunca a la calle. Su patio y la casa, nada más. Ya sigamos, no tiene por qué saber esto, pero es que los animales que uno tiene que cuidarlos, son
son nuestros hijos, si un gatito es nuestro hijo, hay que cuidarlo ya al veterinario, darle un buen alimento, ¿no es cierto? Consultarlo en el veterinario cuál es el elemento más apropiado, porque muchos de ellos tienen mucho hidrato de carbono. Entonces nosotros tenemos que ir balanceando. En la primera edad muchas proteínas. Si no quiero hacerle propaganda a los alimentos de perro, pero hay alimentos de buena calidad y de más o menos de mediana y mala calidad. Po. Imagínense que las comidas de aves, hasta las plumas le echan ahí, porque bueno, las plumas son queratina, po, son proteínas. Entonces todos los desechos en algunas industrias lo van generando para comida de perro. Pero hay otros no, otros que son de buena calidad. Bueno, eso es para cuidar nuestros hijos, nuestros amiguitos, nuestros hermanos en el fondo. Ya está. Miren las cosas que estoy hablando, disculpen. Disculpe, Camila, Martín, ¿ya? Bueno, veamos las lesiones focales. Las lesiones focales ahora están participando, ¿no es cierto?, los filamentos de actina. Y mire, diferente. ¿Se fijan? Aquí tengo una lesión focal. ¿Y qué es esta molécula filamentosa? Filamento de actina. ¿Y cómo interactúan entre ellos? Con la alfa-actinina. Acuérdense que dejan espacio aquí de 40 nanómetros. La fimbrina deja 14 nanómetros de diámetro. Vamos a ver en las microvelocidades que por eso tenemos arriba fibrina y abajo tenemos alfa-actinina para que se unan, entonces penetre entonces la miosina 2. Me estoy adelantando los hechos, pero estoy mostrando que esta es la alfa-actinina, ¿no es cierto? Este espacio deja 40 nanómetros. Pero esta se une, fíjese, no solo se une inmediatamente la fragmentación, sino que está unida, ¿no es cierto?, esta alfa-actinina a esta molécula que se llama la vinculina, que está relacionada con la paxilina, y estas son las que se unen entonces a esta talina que están acá. Y de ahí se produce entonces la migración transmembranal de integrinas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esta se une entonces a la fibronectina, que es otra glicoproteína de fijación que tenemos nosotros en los tejidos conectivos. Entonces, las lesiones focales forman enlaces cruzados entre el citoesqueleto de la actina y la proteína de la matriz celular. Son responsables de fijar entonces largos haces de filamentos de actina, estos que están acá, ¿no es cierto? Que son las fibras de estrés. ¿Por qué se llaman fibras de estrés? Porque están asociadas entonces a la alfa-actinina, ¿cierto? Que tiene facilidad de movimiento, por último, ¿ya? Entonces van fijando estas fibras de estrés a la membrana basal, que es esta que está acá. Esta es la membrana citoplasmática. Esta es la membrana basal, que le llaman lámina basal. Es lo mismo. Entonces, las lesiones focales desempeñan papeles importantes durante los cambios dinámicos que ocurren en las células epiteliales. Por ejemplo, la migración de las células epiteliales es la reparación de las heridas. Fíjese cómo interactúan. Y entonces el remodelado coordinado del citoesqueleto de actina y la formación del desmantelamiento controlado de las lesiones focales brinda entonces las bases moleculares para la migración celular. Las lesiones focales también se encuentran en otras células no epiteliales, como son los fibroblastos, las fibras musculares lisas. Ahora, en estas lesiones focales consiste en una cara entonces citoplasmática, esta que está acá, ¿no es cierto?, que se encuentran entonces entrelazadas con filamentos de actina, esta que están acá, y una región transmembranal, esta que está acá, entonces, que conectada entonces con las integrinas y extracelular, esta que está acá, ¿no es cierto?, se unen las proteínas de la matriz extracelular, como son las fibronectinas. Veámosla acá. Entonces, las proteínas transmembranares intervienen en las lesiones focales. ¿Cuáles son? Las integrinas, esta que está acá, que se concentran en acúmulos en las regiones donde pueden detectar entonces, detectarse estas uniones, en las zonas que necesitan mayor adhesión. La cara citoplasmática, esta que está acá arriba, ¿ya? Las integrinas, estas, se van asociando con las proteínas fijadoras de actina. ¿Cuáles son? La alfa-actinina, la vinculina, la talina, esta que está acá, y la paxilina. Al igual que hay varias proteínas reguladoras, como las sinasas o la tirosina sinasa de lesiones focales. El lado extracelular ahora, lo que está por fuera, la integrina, esta,
se une a glicoproteínas de la matriz extracelular, esta caja, como laminina y fibronectina. La laminina es igual, tiene la forma igual que la espada de Highlander. Es verdad, es como un sable. Y la fibronectina, la molécula es igual que un pinche, esos pinches que tienen, esas horquillas que usan las damas cuando el pelo no quiere modelarse, le ponen horquilla y la aprieta ahí. Bien, terminamos entonces las uniones intercelulares. Veamos otro tipo de unión, las uniones nexo. Las uniones nexo, existe dos tipos de comunicaciones entre las células. Por ejemplo, la gap junction, que es esta, que son verdaderos poros que se producen, ¿no es cierto?, por proteínas transmembranales, que llamo molecular del nombre, no quiero adelantarme, y que dejan un poro al medio, para que mire entonces moléculas de pequeño peso molecular, también Dalton nada más, ¿no es cierto?, como son el electrohídrido, el calcio, por ejemplo, AMP cíclico. O la célula se comunica a través de un proceso denominado la sinapsis química, donde la célula, ¿no es cierto?, es presináptica, libera un neurotransmisor acá, ¿no es cierto?, a este espacio sináptico, y la célula, ¿no es cierto?, que está al lado postsináptica, tiene receptores para ese neurotransmisor. ¿Y para qué? Para que se abren canales nada más. Permite abrir canales de sodio, nada más que eso. No pasa el neurotransmisor a las células vecinas, solamente abre, es como la llave, cerradura. La llave entonces permite, se abre la puerta y para que penetre el sodio hacia el interior. Pero nos interesa, eso lo mueve en tejido muscular y en tejido nervioso. Nos interesa esto, los epitelios. A pesar que los epitelios, las fibras musculares tienen este tipo de gap function, las uniones nexo, o gap junction, o uniones de hendidura, ¿no es cierto?, o uniones de comunicación, tiene varios sinónimos. Entonces, si analizamos aquí, una célula, aquí tengo dos células, aquí está la membrana, aquí está la mitad, son dos esquemas distintos. Aquí tengo la membrana plasmática de una célula, esas cabecitas que tienen todos los fosfolípidos, y aquí tengo la membrana, las proteínas transmembranales, ¿se fijan? Aquí. Y aquí tengo la tricapa entonces, la otra célula adyacente, y aquí se encuentra con otra entonces proteínas transmembranales. Y justo en ese punto, y van formando esta estructura, 6 moléculas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y ese conjunto se llaman conexones. Y cada proteína es la conexina. De tal manera que dejan un poro para que pasen iones de estas, pero no es direccional. Pueden pasar de aquí para acá, ¿cierto? Iones, la fluoresceína es un pigmento del AMP cíclico, pero no pueden pasar estas proteínas porque el peso molecular es muy alto, entonces no puede pasar. Pero pueden pasar iones de esta célula acá, ¿se fijan? Entonces es bidireccional, para este lado o para este lado. Y este es el conjunto, aquí hasta acá, eso se llama entonces la unión nexo o el gap junction, o uniones de hendidura, todo eso. Entonces, las uniones de comunicación también. Entonces, llamadas uniones de hendidura o de nexo, son la única estructura entonces celulares que permite el paso directo de señalización de una célula a otra. Entonces, en estas uniones nexo, ya, o gap junction, vista al microscopio electrónico, así se observa. Se fija, todo esto entonces, vista lateralmente, es entonces un gap junction o un nexo. Entonces, están presentes en amplias variedades de tejidos, como los epitelios, el músculo liso, ¿no es cierto?, el cardíaco, los nervios. Y por eso uniones nexo pasa el calcio. Claro, en la contracción muscular, como vamos a ver, por esos poros que tienen. Entonces, en estas uniones de hendidura son importantes los tejidos en que la actividad de las células contiguas deben estar entonces coordinadas, como en los epitelios involucrados en transporte de fluidos, electrolitos, en la musculatura lisa vascular, o sea, los músculos que están formando los vasos sanguíneos, y del intestino y el músculo cardíaco. Entonces, estas uniones nexo, esas son las vistas ahora en colores tridimensionalmente, ¿no es cierto? Contiene fíjense, estas proteínas que están acá. La gap junction, entonces, están formadas por estos conexones. Este es un conexón.
de la membrana son las que están alineadas, fíjense, con precisión, con los conexones, no sé qué se van acoplando aquí, con el conexón entonces de la célula contigua y coinciden. Y así entonces permiten la comunicación entre las células, porque dejan un poro que está ahí. Entonces, estas 6 unidades, esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, se denominan entonces conexina. Cada una de estas es una conexina, ¿ya? Y lo hacen tan simétricamente, entonces, ¿no es cierto?, que deja entonces un poro en la parte central, de tal manera que coinciden, ¿no es cierto?, simétricamente los conexones y las conexinas con las células adyacentes. De tal manera, por lo tanto, el canal entonces entero, aquí, todo este canal, está constituido por 12 subunidades. ¿Cuáles son las 12? 6 acá, que participa esta célula, y 6 de la otra célula. Y que están entonces ubicadas en forma de círculo y rodea entonces un canal central transmembranal, este que está acá, cilíndrico, de 10 nanómetros de longitud y un diámetro 2,8 nanómetros de diámetro. Y eso entonces nos permite pasar iones, agua, ¿no es cierto?, de una célula a otra. Y el calcio fundamentalmente, y electrolito en general. Y aquí tengo entonces lo mismo con la microscopía electrónica de la unión nexo. Y aquí tengo la fisiología, la funcionalidad que tiene estos gafunchos. Estas uniones, entonces, estos conductos de unión de hendidura pueden cambiar rápidamente, de abrirse a cerrarse o viceversa, ¿ya? Cerrarse y abrirse. Entonces, se pueden abrir, cerrar, ¿no es cierto?, y abrirse, o lo inverso, ¿ya? De tal manera que estos cambios residen en la conformación de las conexiones y lo hacen entonces dependiente de temperatura, de calcio, ¿ya?, del pH. Entonces, estos cambios conforman las moléculas de conexión, provocan entonces un cierre de conducto de la unión de hendidura de la superficie extracelular y puede ser que está involucrado en los iones calcio. Entonces, las concentraciones de iones calcio, el pH, las temperaturas permiten abrirse o cerrarse. Resumen entonces de todo lo que hemos visto en colores. Aquí tengo las uniones tipo las uniones gluyentes, ¿cierto? Y aquí están las hebras de cierre, que no permite pasar nada. Más abajo tengo la zónula adherente, esto que está acá, donde están participando los microfilamentos de actina, que se unen acá, ¿no es cierto? Y algunos de ellos vienen para acá, otros van para otro lado y forman el velo celular en las uniones adherentes. Más abajo tengo estas estructuras de adhesión que son las máculas de lente y aquí están participando los tonos, filamentos de periqueratina, son más resistentes. ¿Y qué forma? Los demosomas o también entonces las zonas, también llamadas, ¿no es cierto?, las zonas puntiformes o que son muy puntuales. Demosoma queda mucho mejor. Y más abajo tengo la unión en nexo, esta, los gafunchos. Y en la base tengo un hemimosoma, esto que está acá, que está comunicándose también con los filamentos intermedios, pero faltan las uniones focales. Pero así, esas son todas las estructuras que están, ¿no es cierto?, molecularmente participando en las adhesiones, pero existen otras. Por ejemplo, las interdigitaciones. Las células no son rectilíneas. ¿Se fija? Presenta entonces pliegues, ¿no es cierto?, evaginaciones, invaginaciones, invaginaciones, evaginaciones, tanto en los lados laterales como en las regiones basales. Entonces eso le permite tener mayor adherencia hacia las células vecinas y hacia la membrana basal. Y así lo demuestra, por ejemplo, esta microscopía electrónica, ¿no es cierto?, de transmisión. Entonces está mostrando las integraciones laterales. Mire, aquí están las uniones ocluyentes, ¿no es cierto?, adherentes, la mácula tendría que ser esta un poco más grande, pero el espacio no se ve muy bien, muy claro. Pero en todo caso, ya hasta aquí están las máculas, ¿no es cierto? Pero mire la superficie, mire cómo gira, mire, mire, ¿se fija? Y estas son las interdigitaciones. Y él le permite entonces medir sustentabilidad con la célula vecina. Mire el lado este. Y esto ocurre en las zonas que tienen mucho roce, por ejemplo. El epitelio gingival, el epitelio oral, ¿no es cierto?, que tiene mucho roce, es así.
presenta estas interdigitaciones. Fíjense, parecen microbiosidades, pero son, ¿no es cierto?, interdigitaciones como videos que se interdigitan con la célula vecina. Entonces tiene mayor sustentación con la célula vecina y también con la membrana basal. Entonces, fíjese en esta zona, ¿no es cierto? Esto representa entonces, ¿no es cierto?, el epitelio gingival, y que aquí están entonces los de los interdigitaciones, perdón. ¿Se fijan? Dos células que se han juntado entonces de este epitelio, y incluso aquí la membrana basal también, pero no es rectilínea, ¿se fijan? Entonces, lateralmente presenta interdigitaciones y también en las regiones basales no es tan recto esto. Entonces, por eso permite más biosustentabilidad con el tejido conectivo. Estas fibras colágenas que están acá. Profesor, Sí, dígame nomás. Javiera, es que me perdí un poco, como, ¿podría como explicar un poquito de nuevo, quizás más resumido, lo que son las interdigitaciones, por favor? ¿Cómo? A ver, resumir qué cosa. Como las interdigitaciones, que no entendí muy bien qué eran. Son invaginaciones y evaginaciones. Evaginaciones, ¿no es cierto?, cuando sale para afuera, invaginaciones cuando penetra. Aquí cuando sale, aquí cuando entra. ¿Se fija? Evaginaciones, invaginaciones. Entonces son verdaderas estructuras entonces que van saliendo la membrana y que coincide con la membrana, con la célula adyacente. Invaginaciones y evaginaciones, salía y en la parte, se produce en la parte, como que la membrana plasmática, ¿no es cierto?, gira y se introduce el citoplasma. Invaginación, evaginaciones cuando sale. Entonces son así como videos que se interdigitan esto con la célula adyacente. Entonces tiene mayor sustentabilidad, no solo en las caras laterales, como está mostrando acá, sino que en las regiones basales también. Y eso se le permite entonces mantener la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de este epitelio hacia los lados laterales y hacia las regiones basales. Entonces no se desprende con facilidad. Por el roce, por ejemplo, el paso, supongamos, de los alimentos, ya en un epitelio simple de intestino. ¿Me entiendes? ¿Qué sé yo? Consumimos una fibra, ¿no es cierto? Las damas son buenas para la fibra, porque las verduras tienen mucha fibra, ¿no es cierto? Porque uno engorda. Come mucha verdura, las damas van a ser gorditas. Yo lo veo en mi nuera, no come papa, pero es pura ensalada, pues la devora con carne y punto. Y los varones somos buenos para las papas, si es que hay un asado, por ejemplo. Disculpe la analogía, pero así es. Entonces tiene mucha fibra y la fibra puede generar un roce acá, ¿no es cierto? Pero no se desprenden porque tienen sustentación, uniones adherentes, pero aparte de eso también las interdigitaciones que están acá. Ya es aquí están las interdigitaciones. Pero también pueden resistir, ¿no es cierto?, la presión de desprendimiento, porque también presenta hemiosoma, unión focal y también las interdigitaciones en las regiones basales. Le respondí, ¿con quién hablé? Con Javiera, sí, profesor, es que pensé que era como una estructura, no que era como el mismo doblamiento de la membrana, pero ahora sí entendí. Muchas gracias. De nada, Javiera. Sigamos entonces. Entonces, pero fíjense, aparte de eso, hemos visto todas las uniones, ¿no es cierto?, participando moléculas de adhesión, ¿no es cierto? Ahora las interdigitaciones, ¿no es cierto? Tenemos otras moléculas de adhesión que son las moléculas de adhesiones celulares, las CAM, ¿ya? Y aquí tenemos las caderinas. Por ejemplo, ¿cómo tenemos las interacciones, por ejemplo, de una célula? Aquí tengo representada una célula, aquí tengo la otra célula. Las uniones, ¿no es cierto?, interacciones homofílicas y las uniones heterofílicas. Fíjense, las uniones entonces son dos tipos que pueden participar en estos tipos de adhesión también. Y aquí están participando un tipo de integrina que son las caderinas. ¿Ya? Las caderinas. De tal manera que las moléculas adherinas, ¿cierto?, provocan entonces adhesiones celulares
y tiene un papel importante en la adhesión célula-célula y de célula hacia la matriz celular. Por ejemplo, las proteínas transmembranales son estas que están acá, conocidas como moléculas de adhesión, ¿no es cierto?, celular, las CAM, forman entonces una parte esencial en cada una de las unidades adherentes de la superficie lateral y basales de la célula. Si el enlace ocurre entre diferentes tipos de CAM, se conoce como enlace heterotípico, o enlace homotípico ocurre entre las CAM del mismo tipo. Aquí, por ejemplo, este enlace homotípico o interacciones también de aminidad homofílica. ¿Por qué razón? Porque estas células sintetizan proteínas transmembranales, ¿no es cierto?, que son las caderinas. Y se van a unir a las proteínas transmembranales de la célula adyacente que sintetiza caderina, ¿cierto? Pero ahí forman entonces una fusión de las caderinas y son, digamos, determinantes de calcio. Ahí se une el calcio. Un tipo de unión entonces, homotípica, ¿ya? O interacciones homofílicas. Pero también puede ser la superfamilia de la inmunoglobulina, ¿se fija? Que sintetiza una célula y también la sintetiza la célula adyacente, el mismo tipo de la inmunoglobulina, esta superfamilia de inmunoglobulina. Y aquí están entonces los dominios de la inmunoglobulina. Ahí está la unión, ¿ya? Provocada por estas, entonces, proteínas transmembranales de la superfamilia de la inmunoglobulina, que vamos a conocer cómo son las inmunoglobulinas en tejido conectivo, que nos vamos acercando ya. Pero cuando son, por ejemplo, uniones heterotípicas, o interacciones heterofílicas, fíjense, por ejemplo, aquí esta célula sintetiza un proteína denominada la selectina. ¿Se fija? Es una proteína transmembranal, es el espacio intercelular, pero la otra célula sintetiza receptores para estas selectinas, ¿ya? Entonces, estas CAM o uniones celulares son similares a las mucinas. ¿Por qué razón? Porque están asociados a hidratos de carbono. Entonces, distinto al tipo de unión, aquí tengo un receptor y aquí tengo la proteína. Veamos acá. Por ejemplo, otro tipo de uniones heterotípicas, esta célula sintetiza proteínas, la integrina, la alfa y beta integrina, ¿ya? De tal manera que en la parte central se une la fibronectina, ¿fija? Sintetizada, ¿no es cierto?, por la célula o por la célula del conectivo. Entonces, en las regiones basales. Entonces, participa otro tipo de molécula, no la misma integrina, porque si fuera homotípica tendría que ser la síntesis de integrina de esta célula para acá, pero no se produce eso. Entonces, son tipos de adhesiones, ¿no es cierto?, que se producen, o enlaces, ¿no es cierto?, que se producen entre las células y entre células y células hacia las regiones basales. Profesor, Dígame, Isidora. perdón que lo interrumpa. Cortito. ¿Todas las CAM están asociadas a hidratos de carbono? ¿Perdón? ¿Todas las CAM? ¿Todas las CAM están asociadas a hidrato de carbono? ¿Todas las CAM? Están asociadas a carbohidratos. Es que las CAM son bueno, algunas nada más, pues. ¿Cuáles, por ejemplo? La selectina. Nada más que esa. La otra tiene Ok. asociado calcio. Estas están asociadas a inmunoglobulina. Esta está asociada a fibronectina. ¿Se fija? Esta es la única que se asocia entonces a hidrato de carbono. Ya, me había confundido. Gracias. De nada, Isidora. Ok. Pasemos a otro capítulo de los epitelios. Yo miré la hora, pues son 10 para las 12. Entonces, fíjese que todas las células tienen 3 caras. Una cara apical o región apical, lo que hace el lumen. Una región o cara lateral, dependiendo cuántas la forma celular. Si es un hexágono, tenés 6 caras laterales. Una cara para acá, para acá, para acá. Aquí tengo 3 caras dimensionalmente, pero faltan las 3 para acá. Pero pueden ser poliédricas, ¿no es cierto?, en muchos lados, pero esas son las caras laterales.
Entonces tiene una cara apical, es la única, varias capas laterales o regiones laterales, ¿cierto? Depende de la forma celular. Normalmente son hexagonales o poliédricas, muchas caras, y tiene una sola cara basal, ¿ya? Y vamos ahora a ver cuáles son las especializaciones, porque hemos visto todas las especializaciones, las caras laterales, basales, aquí están los demiosones, las uniones adhesiones focales, aquí teníamos la zónula ocluyente, la zónula adherente, las máculas adherentes, y qué más me falta aquí, no tengo el esquema, pero son esos azulitos que están ahí, esos son los gap junction, uniones hendiduras, y tengo las interdigitaciones, ¿se fijan? Y hemos hablado de las integrinas, de tal manera que tenemos que hablar en esta región ahora, de las regiones apicales. Entonces son especializaciones que se producen. Por ejemplo, una especialización de la cara apical son las microiosidades. Las microiosidades son entonces pequeñas prolongaciones citoplasmáticas, esto que está acá, ¿ya? Que se vagina, sale para afuera, envuelta por membrana plasmática y que forman estructuras disformes, forma de dedos, como mis dedos, ¿ya? Mis dedos, igual que mis dedos. Y poseen entonces un citoesqueleto para que no estén doblándose de 20 a 30 microfilamentos de actina, pero están asociados a otras proteínas como son la bilina, que es la zona ahí, por ejemplo, y la fibronectina, perdón, la fimbrina en los lados laterales. Pero hay varias proteínas que vamos a ir nosotros, las espinas, por ejemplo, ella, en la base, la fodrina, una serie de proteínas que vamos a ir viendo nosotros ahora, cómo están asociadas estas microiosidades, ¿no es cierto? Tienen tienen un tamaño de 1 a 2 micras de largo, son pequeñas, y un diámetro de 0,1 micra, son muy pequeñas, por eso se llaman microiosidades. ¿Cuál es la función? Aumentar la superficie de absorción, nada más. Toda célula que tiene la función de absorber tiene microiosidades. ¿Se fijan? ¿Y por qué razón? Porque si tomo esto acá, ¿no es cierto? Y lo estiro, voy a tener un espacio muy grande de superficie de absorción. Y se dice que los intestinos delgados tienen la superficie de un estadio de fútbol, por ejemplo. Es como tirarle una cazuela al centro y que se distribuya para hacer, ¿no es cierto?, absorber los hidratos de carbono, los lípidos, ¿no es cierto?, las proteínas, los electrolitos, el agua, etcétera, etcétera. Porque nuestro intestino, ¿no es cierto?, tiene las vellosidades intestinales y aparte de eso las microvellosidades. Las vellosidades aumentan la superficie y las microvellosidades también. Entonces, todas esas dos estructuras van aumentando la superficie de absorción a nivel intestinal, de intestino delgado. Por esa razón, en intestino grueso no tenemos vellosidades intestinales, pero tenemos microvellosidades que absorben el agua. ¿Para qué? Para concentrar las heces fecales, para eliminarlas ya. Para no perder agua, no estar tomando agua como estoy yo tomando Coca-Cola cada rato. Pero es porque que al conversar, hablar, se me seca la boca. Eso es natural. Por eso los conferencistas siempre tienen un vaso de agua al lado. Cuando se da una charla, abre un vaso de agua, porque uno, tanto conversar, tanto hablar, se produce, ¿no es cierto?, la sequedad oral. ¿Profe? Sí, dime nomás. ¿Quién me Eh, habló? yo, No importa. Ya, hola. que no alcancé a anotar lo último. Antonio, ¿qué dije yo? Deja mirar la diapo. Que solamente que nosotros en todas zonas que tenemos áreas de absorción o aumenta entonces la superficie de absorción. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, puse el ejemplo intestino. El intestino delgado tiene vellosidades intestinales, que son estructuras grandes como mi dedo. Pero cada una de mis dedos tiene microvellosidades, también otra estructura para aumentar la superficie de absorción. Entonces, esas dos estructuras, las vellosidades y las microvellosidades, aumentan enormemente la superficie de absorción a nivel intestinal, el intestino delgado. ¿Ok? Para absorber, ¿no es cierto?, todos los nutrientes que nosotros consumimos. Entonces dije, así una metáfora o algo, ¿no es cierto?, muy similar. Es como, el intestino es como tener un estadio,
un campo de fútbol y al centro colocamos, desparramamos lo que consumimos, supongamos una cazuela, ya, la desparramos por todos lados, para que en toda la superficie de ese estadio se reabsorban, ¿no es cierto?, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, los electrolitos, el agua, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Y a diferencia, puse como ejemplo el intestino grueso, que no tiene vellosidad intestinal, o sea, no tiene vellosidad intestinales, pero sí tiene microvellosidades. Para reabsorber entonces el agua, el intestino, nosotros estamos concentrando, ¿no es cierto?, todo lo que no se absorbe, ¿no es cierto? Y para tener motilidad intestinal, ahí se está produciendo, ¿no es cierto?, la putrefacción, ¿no es cierto?, depende de lo que consumimos nosotros, para ser evacuado rápidamente. Y concentramos las heces fecales. Por eso nuestra flora bacteriana está en intestino grueso. Ahora, hay flora bacteriana que son beneficiosas, ¿no es cierto? Y son bacterias saprófitas, que yo de alguna manera, digamos, utilizo su función y ellas también, en su hábitat, ¿ya? Por ejemplo, en el intestino tenemos la bacteria que produce entonces la vitamina B12, que va a actuar con un factor intrínseco que le diramos nosotros. Es que me estoy metiendo en una materia en aquel, pero de todas maneras, para que vamos entendiendo, esto no entra en materia de las microvellosidades, que producimos en el estómago, que se llama, ¿no es cierto?, una glicoproteína, que es un factor intrínseco. El factor intrínseco más el factor extrínseco, la vitamina 12, estimula la eritropoyesis. Entonces, ahí tenemos una función de bacterias saprófitas. ¿Ok? Pero hay otras que tenemos, la Escherichia coli, por ejemplo, que es el hábitat de ella, que no nos beneficia para nada. Ya, veamos lo nuestro. Me metí en un tema, tal vez pero vamos aprendiendo de esa manera. Nosotros entonces en nuestro intestino necesitamos reabsorber el agua, ¿ya? Y eso es fundamental. Nuestra agua la utilizamos para todas las actividades, ¿no es cierto?, químicas que se producen en el interior. Todas las actividades son, ¿no es cierto?, actividades acuosas, todo. El transporte, ¿no es cierto?, se hace por agua, para mover el tejido conectivo. El transporte de glucosa, el transporte de, qué sé, algún fármaco. Ok, no sé, yo no los quiero perder en el ambiente, pero que estoy ejemplificando, ¿no es cierto?, en este caso, las bacterias saprófitas, que nos retribuimos de ellos mutuamente, pero de otras que no nos aportan nada, que solamente permite entonces que esta materia que no se absorbió pueda ser rápidamente evacuada. A eso nada más. Ya, nuestras microvellosidades, entonces, vamos en lo particular ahora. Fíjese que aquí tengo, ¿no es cierto?, un esquema. Esas son las microvellosidades. Aquí con microscopía electrónica, que 80.000 X80, esa es la magnificación, así se llama, el poder de aumento, ¿no es cierto? En microscopía óptica se llama el aumento, aquí se llama las magnificaciones en microscopía electrónica. Aquí tengo, ¿no es cierto?, una vellosidad y la flecha mostrando esos filamentos de actina, que entre ellos tenemos entre 20 y 30 filamentos de actina, y que conforman el citoesqueleto de las microvellosidades, para que éstas no se doblen. Ahora, estas microvellosidades que están vistas con menor magnificación, ahora tengo mayor cantidad de microvellosidades, me parece muy bonita, por eso la puse, porque fíjense, aquí uno muestra ahora que estas microvellosidades de fragmentos de actina que tienen como citoesqueleto giran para acá, otras giran para allá, y están formando la trama terminal o el velo celular. Ahí está. Se fija que aparecen los libros, entonces, esa es la explicación. ¿Por qué aparece entonces esa trama? Es como una red de los trapecistas, el velo celular o trama terminal. Bien, dicho esto, nos vemos entonces el análisis de una microvellosidad. Fíjense que tengo aquí microscopía electrónica de barrido, y aquí tengo un esquema. Yo quiero detenerme aquí 10 minutos, son las 12, hagamos un break y dejemos entonces estas microvellosidades como análisis
después del break. ¿Les parece? Porque si no tengo que meterme para no perdernos, porque aquí hay algunas proteínas nada más, pero me faltan otras proteínas que están aquí presentes también y en las regiones basales, la espectina, la miocina 2, la fodrina, por ejemplo, pero no aparece el esquema, pero en los siguientes diapositivas aparece. ¿Ok? Ya, perfecto. Felipe, ¿cómo estamos? Bien, Ya. Oye, qué sorpresa, Felipe. Nunca me imaginé que iba a encontrarme contigo, ¿no es cierto?, en un supermercado. Yo les dije, yo salgo a comprar. A veces ando con mi hijo, que me ayuda, entonces ahí le distribuyo las funciones. Entonces, ya esto, necesito esto, le doy una lista. Para andar más rápido, porque el supermercado uno se demora 1 hora por lo menos, ¿no es cierto? Y más encima la fila de espera, como le tocó a ti, pues Felipe, esperar que yo termine de ejecutar el pago. Ya, pues, fue ya, un buen encuentro, Felipe, de conocernos. Ahí me viste sin lente. sí, Aquí ya tengo que usar lente ya. ¿No es cierto? Nuestro cristalino se va perdiendo la flexibilidad, ¿ya? Entonces tenemos que usar lente. Bueno, yo usé lente también porque tengo astigmatismo, pero cuando era joven. Bien, nos vemos entonces un ratito más. 10 minutos, ¿le parece recreo? Así yo me paro. Dejamos de presionar las venas femorales porque esta compresión genera edema. Ya vamos a ver qué es lo que es un edema. Y se produce hinchazón de los pies. Por eso las mamás cuando están todo el día de pie, hijo, me dice, me duelen tanto los pies, tiene edema. Usted le va a tocarle. Si la presión que ejerce se mantiene en esa cavidad, es un edema, acumulación de agua en los tejidos conectivos. ¿Ya? ¿Ok? Nos vemos entonces en 10 minutos más. ¿Les parece? 12:10 nos profe. sí, juntamos. profe. Está Ya bien. está. Ok.